Hola seguidores, ¿cómo están? Gran saludo al señor Ernesto Candoni. Ernesto aportó al canal para que hablemos del extremo sur, la vigilancia del estrecho de Magallanes, el estrecho de Le Maire y el canal Beagle, de personal, vehículos anfibios y armamento para prevenir todo el asunto de posibles desembarcos en la zona. Muy bien, en el tema que me pediste de regimientos y batallones, yo creo que si nos podemos hablar específicamente de la denominación de ciertas unidades, particularmente las unidades de infantería marina, creo que vamos a meter la pata por el simple hecho que en nuestras fuerzas armadas y en otras fuerzas armadas también existe ese vicio, se despliegan regimientos que no son regimientos, batallones que normalmente no tienen el número de personal de batallón. Sería más lógico hablar de números, número de personal, para dar una idea más adecuada, más correcta. Con respecto a la boca del estrecho de Magallanes, bueno, estamos en una mala posición ahí porque la, entre comillas, repartija de Tierra del Fuego fue mala, pero fue mala culpa nuestra, no es una intrusión chilena, los chilenos hicieron lo suyo, nosotros hicimos las cosas mal. Como no pudimos proyectar prácticamente nada de espacio, nada de poder militar y especialmente nada de poder naval, bueno, no pudimos ocupar correctamente toda esa zona. La zona del estrecho actualmente se vigila con una serie de radares, pero armamento, lo que se dice armamento, ahí no hay. Se podría poner alguna clase de batería costera, ya sea de misiles o de artillería remolcada. Para decirlo mal y pronto, es prácticamente un mar interno chileno. Los chilenos lo pueden cerrar si quieren, porque hay zonas que tienen menos de 10 kilómetros de ancho, o sea, si quieren lo minan y lo cierran. No tienen necesidad de hacerlo, es un estrecho de paso internacional, se navega sin pedir ningún tipo de permiso. De hecho, para ahorrar unos kilómetros, la famosa megaflota china de pesca de calamar normalmente se traspasa del Pacífico al Atlántico a través del estrecho de Magallanes. Por supuesto que a los chinos ni se les ocurre pagar alguna tarifa por el canal de Panamá, y además no tiene ningún sentido que salgan de la altura de Panamá al Atlántico, porque lo que les interesa es el oro con tentáculos que está del lado argentino, por supuesto. Hemos fallado muy feo, y ahí te das cuenta, en ese punto en particular te das cuenta de dos cosas: que la política se ha robado absolutamente todo en este país, el nivel de corrupción que hay, y de que otra gente no se da cuenta del nivel de corrupción y está con la cabeza llena de estupideces, porque me viene a decir que unas vías dobladas como víboras ahí en la Pampa son estratégicas, otros me dicen que hay que desarrollar un lanzador de satélite porque es estratégico, otros me dicen que la base china entregada a la República Popular por 50 años por el kirchnerismo es solo estratégico, dice que eso va a ayudar a recuperar Malvinas. O sea, la gente está en cualquier pelotudez, pero no ha podido juntarse para reclamar que exista un paso desde Argentina hasta Argentina, tener un paso entre el extremo sur de la provincia de Santa Cruz y el extremo norte de la provincia de Tierra del Fuego, una barcaza, un ferry, desde una zona de Argentina a la otra, independientemente que esa obra recupere la inversión o no. A partir de Tierra del Fuego, a partir de la isla de Estados, se proyecta poder, se proyecta la ocupación del espacio y se va a proyectar en el futuro, si hacemos las cosas bien, la recuperación política o por la fuerza, por la razón o por la fuerza, como dicen los chilenos, de las Islas Malvinas. En la situación actual no vamos a poder recuperar nada. Con respecto al tema de la isla de los Estados y el estrecho de Le Maire, esa es una típica tarea de patrullero de altura. Los que tenemos nosotros no son los mejores para esa tarea por la falta de armamento. Pero sí tienen una ventaja, y eso es que pueden poner dos botes en el agua muy rápidamente, que tienen una cubierta de helicóptero bastante amplia y que puede transportar carga. Ahora, Bouchard se utilizó para homologar drones, y es un dron que tiene mucha reserva de potencia, el Chevrolet S100, porque tiene motor a explosión. En general, los drones eléctricos funcionan bien en casi cualquier lado, pero tener la reserva de potencia del motor dos tiempos Wankel que tiene el S100, además de la bocha con la televisión térmica, televisión con telémetro láser, todo el asunto ese, que es muy potente, también son ópticas muy potentes. El dron austríaco es lo que recomendó el médico para ese entorno del extremo sur.
Además, operar drones desde el OPV-87 no te impide operar helicóptero. Tiene espacio para guardar un helicóptero y un dron y desplegarlos prácticamente al unísono. No hay absolutamente ningún problema. El único problema es que no tenemos el S-100 y que la compra de helicópteros embarcados, como se sabe, está un poquito bloqueada. En la isla de los estados propiamente dicha, debería existir una base naval permanente. Hay varios fondeaderos que son excelentes puertos naturales, aguas bien profundas, y debería ampliarse la infraestructura. La isla de los estados debería ser una pequeña fortaleza. Base de helicópteros, no te digo un aeródromo porque el aeródromo, el terreno es bastante complicado. Se podría hacer, pero es bastante complicado el terreno, medio peligroso por todos los montes que tienen cerca de la pista, etcétera, etcétera. Pero una base permanente para helicópteros y expandir los fondeaderos que existen, al menos 3 o 4 buques de manera permanente. La CV90, la sueca, esa que me nombras en el mail, bueno, esa es una de las mejores, pero no es la única. Y yo creo que también ahí en el asunto de lo que sea la custodia de toda la zona sur, de la parte argentina de la Tierra del Fuego, y el Canal Beagle, también entran a jugar otro tipo de aparato, que no solamente la lancha artillada o la lancha rápida de despliegue de infantería, sino la barcaza rápida, porque te despliegan las dos cosas, te despliegan infantería y te despliegan vehículos de hasta 5 o 6 toneladas. O sea, un vehículo de 5 toneladas, o pueden ser 2 o 3, una Grale Marrua, un Humvee. Arriba de esos vehículos poder tener sistemas de ametralladora pesada, sistemas de mortero, sistemas de lanzamisiles antitanque, que son también bastante buenos para contrarrestar algún tipo de desembarco. Sistemas antitanque, como por ejemplo el TOW o el Spike, para llevar los misiles RBS-70. El RBS-70 ¿en qué se lleva? Y en algo, por lo menos un Land Rover. Lo más cercano al Land Rover que tenemos acá es el Agrale Marrua. Bueno, el Agrale Marrua desde un CV90 no lo puedes desplegar. Te va a servir para desplegar todo el equipamiento y el personal, que yo creo que tendríamos que sumarle al menos 1500 hombres más, 1500 en personal, entre 1500 y 2000, a lo que ya existe con capacidad de despliegue en la zona de Tierra del Fuego. En cuanto a las lanchas, sí, de despliegue de personal puras y duras, obviamente como está la que nombramos anteriormente, la CV90, y yo quisiera incluir en la ecuación un diseño norteamericano, es el SB2 Mark VI, o también conocido simplemente como bote Mark VI, que tiene torreta de armamento estabilizado en la proa. En la Mark VI podés colocar un 25 o 30 milímetros o lanzagranadas automáticos, controlado a distancia por supuesto, de 40 milímetros. También puedes hacer una combinación, 25 más lanzagranadas, ametralladora pesada más lanzagranadas, y la velocidad es incluso superior que la CV90 y tiene incluso sus propios pequeños Zodiac para desplazarse hacia la costa. Una de las 4 embarcaciones de última generación asignada a la unidad de combate litoral. Cuenta con 26 metros de eslora, 7 metros de manga y puede navegar a más de 35 nudos. Pero no solo vuela hacia adelante. Al desplegar los deflectores sobre los chorros, invierte la marcha. Y al inclinarlos, girará a babor o a estribor. Puede detenerse, reanudar la marcha, acelerar, girar sobre sí misma y desplazarse lateralmente, a diferencia de cualquier nave tradicional propulsada por hélices. Esta potencia y maniobrabilidad hacen que apunte con rapidez. Este ágil patrullero de 15 millones de dólares necesita un megamotor. Tiene 2 motores diésel que alimentan unas turbinas similares a las de una moto acuática, solo que mucho más potentes y fiables. 2 motores diésel MTUM94 de 2.600 caballos cada uno. Para aprovechar tanta potencia es necesario un severo adiestramiento. Y eso incluye simulacros de defensa frente a ataques a infraestructuras en alta mar. Los 2 Mark VI se dirigen al Pacífico desde la costa de California. Les espera una travesía tortuosa.
Este barco patrulla ha de soportar fuerzas G que pueden hacer que se estrelle en alta mar. Por eso, los marineros se aseguran en asientos preparados para todo. Los 6 asientos son de estructura flotante, un sistema neumático que protege la espalda. El sistema actúa como los amortiguadores de un coche. Solo que este barco se enfrenta a baches de 1,5 metros de profundidad que serían devastadores para la tecnología a bordo. Pero en el Mark VI no lo son. Como veis, los monitores de la sala de máquinas, los de comunicación, las cámaras, todo está montado sobre los asientos. Todo se mueve según el mar. Y eso reduce la fatiga visual y física mientras estamos en camino.